Pues es momento de arrancar ya el consultorio de bolsa de este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Lo vamos a hacer a partir de ahora y en los próximos minutos de la mano de Javier Echeverry, analista y trader profesional. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, bien hallado, gracias, Rocío. Bueno, hemos tenido unos días de descanso en Semana Santa. Espero que haya aprovechado para desconectar un poquito, aunque mirando siempre de reojo a los mercados, ¿no? Porque siempre pasan cosas. Veíamos, si no, el ejemplo de la última sesión en el principal mercado del mundo. ¿Cómo está la situación, Javier? ¿Qué está mirando? Pues ahora mismo tenemos el heat map, el mapa de calor, igual que la tenemos el campo en Madrid. Verde, verde, que te quiero verde. Está Mm. todo absolutamente maravilloso después del batacazo de la apertura de ayer. Lógicamente vemos cómo se han ido cerrando todos esos gaps que habíamos visto en el Nasdaq, en el S&P 500, en el DAX, sin embargo, todavía tenemos un poco ese movimiento un poco indeciso. Bueno, en definitiva están las bolsas dando un poco de vueltas. Vemos como el Dixie, ese índice que nos habla un poco del contexto en el que se encuentra el dólar con respecto a las seis divisas de esa bolsa de divisas con las que compite, vemos cómo sigue cayendo de manera muy importante. Ayer tocó cotas de 97,92 el Dixie, que hacía francamente mucho tiempo que no veíamos. Tenemos que irnos allá por abril del 22 para encontrar esa situación y desde luego, bueno, pues hoy está recuperando muy ligeramente un 0,36% y de lo poquito que nos encontramos en rojo es el VIX, que lógicamente, pues claro, recorta esa volatilidad. Vemos un poco de tranquilidad en las últimas jornadas después de la hecatombe arancelaria por la que hemos pasado en estas semanas y que parece que ya nos han dado un poquito de pausa en estos 90 días para poder negociar, viendo todos los días las ocurrencias del señor Donald Trump y sus trumpazos que no deja títere con cabeza. Bueno, de momento lo que toca es, como decíamos, sabemos que va a haber volatilidad, sabemos que va a haber incertidumbre, no pasa nada. Esto es lo bueno del mercado. Yo sé que hay veces que los inversores largoplacistas este tipo de situaciones generalmente les tensan mucho, pero tenemos que pensar en dos cosas que son muy positivas. La primera es que cuando los mercados bajan mucho, volverán a subir. Los índices están compuestos por empresas a las que les va bien y cuando no les va bien, las sacan y ponen otras empresas a las que les va bien. Por tanto, cuando un índice está muy bajo, siempre es buen momento para buscar oportunidades. Todavía no tenemos índices muy bajos, hemos visto correcciones importantes, pero esas correcciones importantes ya nos dan para poder diversificar un poquito nuestra cartera, poder empezar a trabajar y decir, bueno, ahora que tengo un poquito más de asueto y que sé que se va a mover el mercado, decido, ¿qué quiero hacer? ¿Me mantengo fuera con operaciones a largo plazo a través de vehículos como ETFs, fondos de inversión, o por el contrario, tomo una pequeña parte de mi capital y me subo a la montaña rusa de Estados Unidos, me lo paso fenomenal y aprendo a tradear en el corto y medio plazo? Bien, estas son opciones para todos los públicos, solamente hay que identificar cuál es la cantidad en la que realmente nos sentimos cómodos trabajando con ella, con qué cantidades vamos a dejar a largo plazo, cuál es a corto plazo, horizonte temporal es una de las cosas más importantes y aversión al riesgo, por supuesto, es otra de las variables más importantes. Y teniendo todo eso en cuenta, pues preparémonos a disfrutar, que están los mercados muy entretenidos. Es interesante esto que comenta, ¿no? Porque a la bolsa hay que venir con los deberes hechos, con un plan, ¿no? Sobre la mesa Eso para es, seguirlo. totalmente. Nosotros siempre enseñamos que hay que tener un diario de trading, es decir, no solamente hay que configurar una estrategia, como en todo negocio, cuando uno abre una panadería, un banco o cualquier otro tipo de negocio, necesitamos un plan de negocio para poder valorar pros y contras, lo que nos vamos a gastar, los riesgos a los que estamos expuestos, cuánto tiempo vamos a tardar en amortizar ese gasto inicial que hacemos, que lo gastamos y no vuelve más. Si no nos va muy bien y conseguimos recuperar ese capital, pues cuando operamos en mercados financieros sucede lo mismo, con una grandísima ventaja, y es que ese dinero inicial que nosotros invertimos no lo perdemos y luego hay que recuperarlo. Va a ser el combustible, va a ser el vehículo, la gasolina con la que trabajemos y por tanto a un negocio tradicional le estamos ganando todo ese tiempo de intentar recuperar el capital inicial puesto que no nos lo gastamos, lo bloqueamos y empezamos a hacerlo subir o bajar, pero no lo gastamos si tenemos que empezar desde cero sin ese capital.
Por tanto, una estrategia clara para cada una de las cuentas. Si vamos a utilizar varias estrategias, varias cuentas. Si voy a trabajar a largo plazo, soy un inversor muy tranquilo y no quiero tener que estar pendiente todos los días de las noticias, lo que pasa y lo que no, fenomenal. Una cuenta, pensemos muy bien, cuentas que sean seguras, de entidades reguladas y que tengan costes asumibles. Normalmente en los bancos los costes son muy, muy altos. Lo digo para todos aquellos que están acostumbrados a tener su cuentita de valores en el banco y que podrían maximizar muy mucho sus ganancias si ese tipo de operaciones los hicieran con una entidad externa a la cuenta de valores del banco, que por lo general, por la competitividad que existe, los precios son mucho más contenidos, siempre que sean reguladas y siempre que estén perfectamente establecidas dentro de nuestro territorio donde vayamos a operar. Pero como muy bien dice Rocío, hay que tener un plan preestablecido, seguirlo a pies juntillas es una de las cosas más importantes, no asustarse si tenemos una buena estrategia de negocio para operar de una manera determinada y hemos hecho los deberes, es decir, hemos hecho nuestro backtest y hemos obtenido los datos de qué porcentaje de rentabilidad obtengo, de cuál es mi porcentaje de efectividad y estamos seguros de esos datos, podremos trabajar de manera mucho más disciplinada. Lo difícil de esto, lo complicado, es salir al mercado a pecho descubierto y sin saber qué es lo que pasa, que eso es receta perfecta para que quienes saben más que aquel que salga así al mercado se queden con su dinerito. Venga, vamos a ir respondiendo ya, dando paso a dudas de oyentes, si le parece, Javier. Y el primer valor que vamos a analizar esta tarde es CaixaBank. Esa petición de una de las personas que nos sigue en el canal de YouTube de Capital Radio, ahora mismo en directo, Pedro en concreto, y nos dice si puede analizar al banco a corto plazo, para 1 o 2 semanas. He entrado hoy a 6,44 euros en CaixaBank. Pues es 44. A corto plazo ahora mismo tiene una recuperación muy interesante. Justamente se ha parado en una zona importante. Tenemos los mercados con buen tono. Acabamos de terminar los Eastern y toda esta parte de festivos y la gente tiene ganas de trabajar. Este impulso probablemente nos permita a corto plazo alcanzar máximos anteriores en esos 6,87. Probablemente lo va a hacer durante esta semana. No vamos a tener que esperar 2 semanas más. Pero ¿qué sucede en este punto? En este punto nos encontramos con una zona de soporte, un gap que no fue cerrado en su momento, que nos lo encontramos en 6,96 y la zona de soporte que está justamente en el máximo anterior de cierre, que es 6,86. Por tanto, a partir de ahí ajustamos stops, vemos un poquito el panorama y la entrada desde luego ha sido muy adecuada porque tenemos muy cerquita el stop, tenemos simplemente que irnos un poquito más abajo del cierre de ese gap anterior que tenemos marcado o si somos un poquito más avezados del mínimo anterior que tenemos justamente en el día 11 de abril. Mientras que vaya muy pendiente del mercado, creo que la operación le puede salir bastante bien. Venga, más cuestiones, más dudas. Vamos a seguir con valores españoles. Por ejemplo, Santiago nos pregunta qué le parece una entrada en Mapfre y una entrada en Logista. Incorporarse a estas dos compañías ahora. Vamos a comenzar primero por Mapfre. Venga, pues por Mapfre tenemos justamente zona de máximos. Y en máximos, como digo siempre, no se entra. No entremos en máximos. No pasa nada. No son máximos históricos, son máximos relativos que no se visitaban desde mayo del 18. ¿Esto significa que entonces sí que podemos entrar, Javier, porque no son máximos históricos? No, significa que tenemos una zona de máximos muy, muy, muy lejana en el 18 y que en principio tenemos que esperar una zona más proclive, más propicia a entrar. ¿Cuál sería esa zona más interesante? Pues lógicamente yo buscaría la zona de 2,72 aproximadamente, 2,70, 2,72. Esa zona es la que a mí me da mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque hay confluencia de precios, porque las aseguradoras en tiempos de incertidumbre como los que nos hace vivir el señor Trump y sus amigos, pues lógicamente lo que van a hacer es aumentar por ese miedo que tiene la gente a que acontezcan cosas que no podemos controlar bien y esto es justamente de lo que viven las aseguradoras. Con lo cual, la idea es muy buena, pero el punto de entrada quizá no tanto.
Si me hubieran preguntado antes, hubiera entrado justamente en la zona de rompimiento de esta zona de 1,98. Vamos muy tarde para eso, pero sería el punto correcto de entrada. 1,98, 2 sería justamente donde a mí me habría gustado entrar. En este momento, pues esperemos a una zona de soporte. No toca el soporte, supera, rebota, confirma y sigue adelante, entonces no lo planteamos, pero solamente si hace eso. Y habíamos dicho, Mafre, perdona ahí. Logista, la otra compañía en la que Logista. se planteaba tomar posiciones es esta, justo. Logista, que hoy ha sido de las pocas del IBEX que han recortado de forma discreta, eso sí, junto con Enagas y con Bankinter, que esta semana, el jueves, abre ya la temporada de presentación de resultados de la banca española. Pues me pasa un poco lo mismo. Tenemos a Logista, en este caso sí que estamos muy próximos a máximos históricos, cuando vemos un 30,62 como máximo histórico, que ha sido muy, muy recientito, ha sido a finales del año pasado. Y nos encontramos ahora mismo, pues eso, a 29,78, muy poquito por arriba para llegar al máximo histórico, muy muchito por abajo, tanto como por abajo podríamos ver un 12% de caída y ahora mismo para alcanzar el máximo histórico tan solamente vemos un 3,17. Por tanto, punto de entrada, desde luego que no. Tenemos que buscar siempre puntos de entrada más bajos. Punto de entrada correcto para Logista en torno a los 26,50, 26,58. Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a seguir con dudas que nos están planteando personas que nos siguen ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Vamos con una duda que tiene este oyente que nos dice lo siguiente. Tengo la duda de entrar en Enel, 68% de Fibonacci, nos dice entre paréntesis, o en Iberdrola o Endesa. Si me puede orientar Javier, lo agradecería. Es Manuel quien nos plantea esto. Vamos a echarle un vistazo a Enel primero. Enel, me sale la de Milán. A Sí. ver si encuentro. Esta es. Exacto. Bueno, en principio vamos a trazar el FIBO, que evidentemente si me lo dice así es porque sabe que a mí me gusta mucho FIBO y que trabajo mucho con él. Efectivamente, el 68 ha supuesto una zona muy importante. Si nos fijamos, se ha ido al 78, el 61, perdón, se ha ido al 78, se ha aproximado mucho, no ha llegado a tocarlo en ese impulso bajista anterior y esta recuperación, pero sí que ha servido suficientemente como zona de parada. ¿Qué me hubiera gustado más? Pues ese 61, 61,8 de Fibonacci, que siempre es una zona muy importante, determinante prácticamente en todos los movimientos, en todos los impulsos que claramente marca. Sería una zona muy interesante. ¿Qué ha pasado? Nos ha caído en un gap terrible desde la apertura. Vamos a hacer exactamente, aquí está, desde la apertura que tuvo el 4 de abril, fijaos, hasta el gap, nos marcó nada más y nada menos en toda la sesión, pues un 12,76%. Es muchísima caída y además se incrementó después. ¿Dónde era el punto de entrar? Justamente en el rompimiento de este 61 de FIBO, donde podíamos haber buscado ahora mismo habría hecho un 5,16. Ha cerrado gap, por tanto, ahora mismo está en tierra de nadie y conviene más esperar y mantenerlo vigilado, como muy bien ha hecho, trazando su FIBO para ver la corrección impulsiva y tener claro cuáles son los niveles que efectivamente, pues como casi siempre, FIBO los marca con muchísima claridad. Nos preguntaba, además de Enel, por la alternativa de Endesa e Iberdrola. Vamos con ellas, Endesa, y vamos a por Iberdrola también. Vamos a ver si me deja Iberdrola, no sé por qué. Estas cosas me hacen efectivamente raras. Bueno, no pasa nada. Vamos con Endesa. Endesa. Iberdrola, probablemente porque le aparezca como acciones Iberdrola. Puede ser. Pues muy probablemente. Ahí está, sí. Es que tengo la otra versión. ¿Ves? Fenomenal. Bueno, pues tenemos en principio Endesa, máximos, maximísimos, con lo cual poco sentido. Nos sucede lo mismo. ¿Son máximos históricos? No, pero son máximos relativos muy potentes, que vienen desde 2020 y además con una estirada o una dilatación tremenda. Esto significa que lo que sube muy rápido puede bajar. Así es que esperemos a esta compañía, en concreto Endesa, vamos a esperar en la zona de los 22, 21,50, que es una zona de acumulación. ¿No los visita? Fenomenal, no pasa nada. Veamos que supere concretamente los 26,26,
Fíjate que sencillito, repetido 26,26 para acordarnos de esa zona de nivel y que esa zona la confirme y empiece a crecer desde ahí. Y ahí haremos un nuevo plan. Pero mientras tanto esperemos a los 21,50, 22. E Iberdrola, pues vamos a ver esas acciones de Iberdrola que nos han dejado claramente un movimiento similar al que hemos visto en Endesa, pero con un comportamiento un poquito menos dilatado porque su negocio está más diversificado y por tanto los movimientos de mercado tienen que ver con otros factores, con muchos otros factores, de tal manera que suelen suavizarse bastante los movimientos. Bueno, igualmente no deja de ser una energética, no deja de tener muchísimo rock and roll y estamos muy próximos a zonas de máximos. Entonces, en este caso, además, en Iberdrola sí que son máximos históricos y aquí lo que hay que hacer es andar con mucho cuidado. Tenemos movimiento correctivo, impulsivo, zona interesante de FIBO, pues nos vamos a esperar hasta los 16,64 aproximadamente y a partir de ahí tomamos decisiones. Pero en principio estamos muy próximos a máximos y como decimos siempre, en máximos no entramos. Venga, vamos a escuchar si le parece esta nota de audio que nos deja uno de nuestros seguidores y comentamos. Venga. Buenas tardes. Para el señor analista, preguntarle si él piensa por su experiencia que las mineras, concretamente Barrick y Gold, puede recoger todo el decalaje, toda la demora que trae el precio con arreglo al oro. Barrick Gold puede ser que esté mal como empresa, pero es que, claro, el precio que cotiza hoy es como cuando el oro estaba en $1.600. Gracias. Barrick Gold puede recoger ese impulso del precio del oro, que hoy ha tocado esos máximos en 3.500, aunque luego se haya replegado desde esa cota. Bueno, tenemos una cosa muy buena con las mineras y es que llevan un delay, llevan un retraso importante y esto nos permite ver el futuro, porque hacen lo que hace el oro, pero filtrado con los costos de empresa. Por tanto, Barrick Gold justamente es una de las empresas que peor gestionadas están con respecto al rendimiento que les da su materia prima principal, que es el oro. No solamente extrae oro Barrick Gold, sino otro tipo de minerales también. Y por supuesto, bueno, pues lo que vemos es que tenemos una zona de acumulación en un canal lateral en la zona alta. ¿Esto qué nos dice técnicamente? Pues que todas esas subidas que está transportando el oro no las repiten. Normalmente hay un decalaje, siempre decimos, de entre 4 y 6 meses entre las mineras y el movimiento del oro, pero Barrick Gold lo hace bastante regular. Tenemos esa lista de la que hablo muchas veces, todo lo que reluce, all that glitters, la lista Spark, todas aquellas mineras de oro que tenemos aquí en concreto, creo que son 17, donde podemos ver los cambios en tiempo real y donde podemos buscar información. El ticker que podemos encontrar de esto es GoldX, GOLDX, y por tanto, bueno, pues teniendo claro ese ticker y viendo el comportamiento de este listado de mineras, vamos a poder buscar cuáles son las que están traduciendo en cada momento mejor el comportamiento del oro. Fresnillo, que por ejemplo está muy bajita hoy en cuanto a su comportamiento, es una de las que lo suele hacer bastante bien con respecto a la traducción de lo que está pasando con el oro. Si nos fijamos, vamos a poner así en una línea, en la subida del oro, se trasluce bastante bien en la subida que ha tenido Fresnillo en concreto, pues fijaos, desde abril del 24. Si nos vamos al oro y vemos la subida importante que hemos visto en estos últimos tiempos, si nos vamos a abril del 24, veremos cómo justamente en esa zona empezaba ya a acumular y rompía en concreto en agosto del 24, donde de verdad se fraguaba la subida tan espectacular que hemos visto dentro del mineral, ¿no? Bueno, pues esto, por ejemplo, nos puede ayudar a la hora de decidir qué tipo de acciones queremos buscar y sobre todo a tener un contexto, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de mineras, hay que comparar peras con peras, merinas con merinas y mineras con mineras. Venga, vamos a localizar esta compañía que cotiza en el Nasdaq estadounidense con el siguiente ticker que le voy a dar, que es M de Madrid, L de Lugo,
G de Gerona o de Oviedo. Microalgo es el valor. Y hay un oyente que nos sigue en YouTube que pregunta por esta compañía en concreto, porque está pensando en entrar. Es Íñigo en concreto el que nos pone sobre la mesa esta compañía, este nombre. No sé si han localizado el gráfico. Está localizada, me has dicho fenomenal el ticker, está MLGO. Sí, en el Nasdaq. Eso es. Y en el Nasdaq, bueno, pues en principio tenemos una zona que yo la voy a considerar un error, seguramente no lo es, que vemos que ha cotizado a 14.300. Seguramente no es un error y haya habido algún pump and dump, algún movimiento preestablecido, pero sí que voy a considerar como una zona correcta donde ha visitado en 2 ocasiones y de manera muy clara los 3.170 puntos, dólares por título, perdón. Ahora mismo está en 10,36. Si queremos hacer trading, si queremos entrar con una volatilidad muy fuerte, pues este tipo de acciones nos pueden venir muy bien, pero tenemos que pensar que el sesgo, el movimiento bajista es muy, muy poderoso. Entonces tenemos que vigilar muy bien el horizonte temporal con el que vamos a trabajar en estos títulos. Ahora mismo estamos viendo, los que puedan seguirnos por el canal de YouTube, estamos viendo velas de un día, y estas velas de un día, si yo me vengo a ver el movimiento completo, vamos a hablar de 18 días, 18 jornadas de bolsa. Vamos a experimentar una subida en esos 18 días, nada más y nada menos que un 742%, y una caída en esos mismos 18 días de un 80%. Por tanto, volatilidad, queremos jugar, retiramos un 5%, un 2%, un 8%, un 30% de nuestro patrimonio para hacer el salvaje y buscar este tipo de oportunidades. ¿Por qué no? Si cuadra con nuestro estilo de trading, si cuadra con nuestra aversión al riesgo, ¿por qué no? Pero no hagamos esto con nuestra cuenta principal. Tengamos claro que son títulos que son extremadamente volátiles y que, bueno, en principio lo que nos muestra justamente este título es una caída morrocotuda. Trazamos un Fibonacci, nos ayudamos un poquito de nuestro querido amigo Fibonacci, que nos ayuda muchísimo y además nos marca claramente los niveles. Ahora mismo se ha quedado en el 23, ha rebotado y probablemente tenga una caída en corto hasta los 6,33. Es bastante probable. ¿Lo hará? Pues no lo sé, porque no soy adivino. Pero lo que sí sé es que las probabilidades son muy altas por el tipo de movimiento que está haciendo. Vamos con más cuestiones. Por ejemplo, a través del canal de YouTube nos preguntan por Nextil. Venimos a la Bolsa Española, al mercado continuo. NXT es el ticker de este valor de Nextil. ¿Y qué nos pregunta en concreto Eduardo, que es quien sugiere este valor? Dice que está posicionado desde los 0,28 euros, que estos días ha subido bastante, y quiere saber cuál sería el stop de beneficios que le pondría a una posición abierta a 0,28 en esta compañía. Bueno, lo primero es felicitarlo por esa entrada a 0,28, zona perfecta de entrada, justamente soporte. Zona 0,27,8 es el mínimo relativo de esta compañía, me atrevería a decir, y no me equivoco, que es el mínimo histórico, efectivamente. Entonces, 0,28 ha entrado exacto con Escuadra y Cartabón. Ahora mismo, desde ese 0,28, está nada más y nada menos que en un 50,08% de beneficio. ¿Stop respecto a eso? Pues va a depender de la avaricia que tenga, de su plan de acción, del estilo de trading que tenga y de su aversión al riesgo. En principio, el punto en un trade superar el 50% normalmente es más que suficiente para que ese trade lo tomemos como una victoria, nos vayamos muy contentos a casa y cerremos con el dinerito que hemos ganado. Si lo que queremos es esperar un poco a ver la evolución porque consideramos que va a tener una subida muy alta, tenemos que tener en cuenta una cosa: el sesgo de la compañía es extremadamente bajista y, por tanto, si no tiene alguna noticia fundamental, si no conoce algún dato de los siguientes cambios que se produzcan dentro de esa empresa que le induzca a pensar que le va a ir mucho mejor de lo que le ha ido anteriormente, creo que lo que tiene que hacer es aprovechar este impulso que probablemente se haya dado por una noticia, por un comentario, por una previsión de que podría hacer algo concretamente beneficioso para la compañía y deshacer la posición. ¿Que quiere continuar? Fenomenal, pero vayamos ajustando los stops
y vayamos un poco viendo el comportamiento de la compañía. Javier, en este minuto que nos queda, no sé si tiene en mente algún nombre, algún valor o algún índice, algo que esté vigilando especialmente en estos momentos. Pues yo me voy a ir a mi querido Tadawul All Share. A ver si os lo puedo mostrar. Sí. Al Tadawul. Mira, Tadawul. A ver si tengo aquí el All Share, que me gusta mucho y que lo suelo seguir con bastante. Mira, mejor todavía. El Tadawul de bancos. Este índice es un índice saudí que sesga por banca. En este momento, la parte de petróleo está bastante deprimida y por eso estaba buscando la parte financiera del crudo. Si nos fijamos, como siempre, en el crudo, vemos una zona donde ha caído muchísimo y en el crudo Murban, que es lo que nos interesa cuando vemos el Tadawul All Share, cuando vemos Emiratos Árabes Unidos, vemos este índice de Jumeirah, justamente. Vemos Una cómo pena que lo tenemos que dejar aquí casi sin tiempo, Javier, así que lo tenemos que rematar la próxima vez que intervenga con nosotros. Sin Gracias. Muy problema. buenas Gracias, tardes. Rocío.